de Jesús es que el nacimiento de Jesús fue canto. El cántico, hermanos, el primer cántico que vemos expresado lo encontramos, hermanos, en una mujer llamada Elizabeth, que se menciona que es parienta de María, pero hermanos, cuando viene María, se le da el anunciamiento de parte del ángel Gabriel y le dice, bueno, vas a concebir, se dice, hermanos, no sé si ustedes han escuchado, ¿cuántos años aproximadamente tenía María? ¿Alguien ha escuchado, hermanos? Porque bueno, era una doncella y muy jovencita. Algunos comentaristas lo sitúan, hermanos, o lo sitúan que debió haber tenido entre 12, máximo 17 años. Y es una niña, hermanos, realmente para nuestra cultura. Sin embargo, hermanos, a ella se le da esta noticia, esta promesa. Y viene, hermanos, y lo primero que hace, los evangelios no nos narran de los padres de esta niña, de esta jovencita, pero lo único, hermanos, que sí podemos ver es que María corre a las montañas, dice, a ver a esta pariente. ¿Quién era? Elizabeth, también una mujer, hermanos, que no había podido, dice la escritura, tener hijos. Era una mujer que se le llamaba estéril. Era una mujer, hermanos, también con una característica física, y de ahí viene, hermanos, para el Señor no hay nada imposible, porque era una mujer, dice, que ya era muy entrada en años, una mujer avanzada de edad, juntamente con su esposo Zacarías. Cuando viene este encuentro, hermanos, encontramos el primer cántico, el cántico de Elizabeth, cuando de la misma manera le dice, eres bienaventurada, pero termina el cántico, le dice, porque la madre de mi Señor, de mi Salvador, viene a verme. Termina diciendo que es bienaventurada, y bienaventurada, hermanos, a veces confundimos un poco el concepto, pero recordemos que desde el Antiguo Testamento la palabra bienaventurada, bienaventurado, significa muy gozoso, muy feliz, muy dichoso. Así era esta mujer, hermanos, María, porque era bienaventurada entre las mujeres, bienaventurada entre las naciones, porque se le concedía, hermanos, cargar en su vientre o ser madre de este Salvador. El segundo cántico, hermanos, que encontramos es el de María. María también, hermanos, se le conoce el Magnífica, a lo mejor ustedes lo han escuchado, porque María magnifica al Señor, alaba al Señor porque la promesa se había cumplido. Hay un dato muy curioso, hermanos, que en el cántico de María, o todos los 10 versículos, hermanos, que ella expresa, no son más que frases del Antiguo Testamento. Y me impresiona, hermanos, porque hoy tratamos de justificar un poco nuestra falta de compromiso como padres. Porque decimos, ay, ya entró a los 12, 13, 14, está en la edad, ¿no? Y ya hasta decretamos, hermanos, profetizamos que un niño a los 12 años va a ser rebelde y a lo mejor pues va a estar alejado del Señor porque está en la edad. Va a ser desobediente, contestón, pero hermanos, si es en plena adolescencia, en plena pubertad, y lo que había en su corazón era la palabra del Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros como familia, como padres, hemos olvidado estos preceptos del Señor diciéndonos, y las repetirás estando en tu casa, al levantarte, al acostarte, al andar por el camino? A veces creemos, hermanos, que la palabra del Señor no es fiel, y hasta a veces cuestionamos al Señor por lo que Él hace. Pero dice, hermanos, en su palabra que instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Pero instruirlo, hermanos, no es de cada 8 días. No es instruirlo en la escuela de formación o en una clase bíblica. Hermanos, es una instrucción que se deja y está a cargo totalmente de los padres. Así es que, hermanos, por ahí, si tenemos adolescentes en casa, si tenemos en la iglesia jóvenes de esta edad, estemos recordando que es un trabajo que el Señor ha dado a nuestra vida. Y que, hermanos, pues tengamos como esas Marías en casa, como esos niños. Jesús también, hermanos, a los 12 años, ¿se acuerdan qué estaba haciendo? No estaba en el PlayStation, no estaba en los videojuegos, en las canicas. ¿Qué hacía Jesús, hermanos, a los 12 años? Y también es un pasaje que nos narra Lucas.
estaba en el templo enseñando y preguntando, hermanos, acerca de la palabra del Señor. Las familias, hermanos, necesitamos estar allegadas a la palabra de nuestro Dios. Los tiempos, hermanos, dice el apóstol Pablo, son difíciles. Y hermanos, ¿hace cuántos años? Más de 2000 años, el apóstol Pablo decía, los tiempos son difíciles. ¿Cómo lo podemos decir nosotros el día de hoy? No, bueno, lo que le sigue de difíciles. Hermanos, pero el sufrimiento ha sido siempre. El pasaje de Miqueas que leíamos, Isaías, hermanos, capítulo 9 también, que es un capítulo mesiánico que nos habla de la profecía mesiánica del Mesías, de la venida del Mesías. Isaías capítulo 9 también nos dice que hay un pueblo que estuvo en oscuridad y que estuvo en tinieblas, y a veces, hermanos, creo que hemos perdido la esperanza. Nuestra sociedad, el pueblo, ha perdido la esperanza porque también, hermanos, nos sentimos en oscuridad. Si preguntáramos, hermanos, en este momento, ¿qué familia está sufriendo? Todos, hermanos, en manera particular, especial, pasamos por dolor, pasamos por enfermedades, pasamos por sufrimientos. Sin embargo, hermanos, en cada cántico que se va mostrando en Lucas o que nos va diciendo, siempre expresa, hermanos, la palabra el Salvador. ¿Quién es este Salvador y de qué nos venía a salvar? De esto, hermanos, de este sufrimiento, de esta agonía que en muchas ocasiones estamos pasando. Vaya que si sufrimos por nuestros hijos y sufrimos por la generación que está pasando, y vemos, hermanos, en las noticias, no sé si a ustedes también les conmueve el corazón ver cuántas personas desaparecidas, cuántas balaceras, la manera, hermanos, en que vive la gente de una manera tan intranquila. Pero, hermanos, no somos los únicos. Desde el Antiguo Testamento nos viene marcando que en la vida del ser humano hay sufrimiento. No sé, hermanos, si hemos considerado que Jesús mismo, desde que dejó su trono, hubo sufrimiento en su vida. Por eso se le llama el varón de dolores. Isaías 53 nos dice, hermanos, que el Señor sufrió y padeció los sufrimientos que nosotros estamos pasando. Pero, hermanos, la promesa en estos cánticos es recordar que Él es nuestro Salvador. ¿Hay esperanza? Claro que hay esperanza, hermanos, para nuestra vida. En la peor situación de un matrimonio, en la peor situación de un hijo, hermanos, de una enfermedad, hoy nos aterrorizan diciendo las enfermedades crónicas, las enfermedades, hermanos, que hay en nuestra vida. Pero saben, hermanos, cuando Jesús vino a esta tierra y dejó su trono y llevó esas dolencias, esas enfermedades, fue, hermanos, para que esas dolencias no fueran eternas. Bien dice el pastor hace un momento, y recordamos, hermanos, y es triste escuchar que hay personas que piensan que el infierno no existe. Y a veces, hermanos, la psicología nos sirve, y pensar en creer nos dice, ahora puedes ser lo que tú quieras ser. Bueno, ese es un eslogan de Badri. Pero, hermanos, es lo que vemos en la calle y es lo que vemos en nuestra sociedad. Hace poco se veía una entrevista de un joven que decía, no, pues yo soy mujer y no tengo 30, tengo 20 años, porque yo puedo ser lo que yo quiera hacer. Y, hermanos, es impresionante ver cómo a veces queremos jugar con la mente. Pero el hecho de negar las cosas no significa, hermanos, que vayan a ser como nosotros pensamos. Y, hermanos, el infierno está descrito en la palabra de nuestro Dios. Y lo cierto, hermanos, es que el Señor viene a salvarnos de ello. Dice que la palabra de nuestro Dios que Jesús viene a salvarnos de la ira eterna, de la ira, hermanos, de Dios contra el pecado y los pecadores. Y por ello, hermanos, expresamos esa palabra del Salvador. Podemos estar viviendo los peores momentos, las peores generaciones. La Escritura dice, hermanos, que esto va a ir aumentando. A veces, hermanos, creemos que ya estamos en el límite. Sin embargo, cuando leemos el Apocalipsis nos vamos a dar cuenta, hermanos, que aún falta un poco más. Pero ¿por qué, hermanos, seguimos en este tiempo y por qué estamos transcurriendo estos momentos difíciles con esta oportunidad que nos da el Salvador, con esta esperanza, hermanos, que nos dio ese Jesús encarnado? Y dice Isaías 9:6, hermanos, seguramente ustedes lo han escuchado, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte,
Padre eterno. ¿Qué necesita la gente, hermanos? ¿Qué necesitamos nosotros? Paz en medio de la tormenta. Hubo cántico, hermanos, de Elizabeth. Hubo cántico de María. Posteriormente, hermanos, encontramos el cántico de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, hermanos, como se le conoce. De la misma manera, hermanos, porque este Juan iba a anunciar, dice, iba a preparar el camino a lo que somos llamados también nosotros, hermanos, preparar el camino para esta segunda venida. Pero también, hermanos, allí en Lucas capítulo 2 encontramos el cántico celestial o angelical. El hecho, hermanos, de que vinieran los ángeles era para recordar, hermanos, que era algo divino, algo que venía del cielo. Y vemos, hermanos, no un ángel, sino posteriormente dice, vienen multitud de ángeles, hermanos, que aparecen para anunciar igual, hermanos, un cántico tan bello, donde dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué? Paz y buena voluntad para con los hombres. Paz, hermanos, otra vez encontramos esta palabra tan vital, hermanos, el día de hoy, no solamente para los creyentes, sino también, hermanos, para los que aún caminan sin esperanza, los que andan en dolor. Viene un quinto cántico, hermanos, que lo encontramos con un anciano llamado Simeón, y se dice, hermanos, que se le había dado una promesa, que no iba a morir sin antes ver al Mesías encarnado. Y cuando llevan a Jesús a los 40 días al templo, viene este hombre, este siervo de Dios, igual anciano, hermanos, y expresa un cántico tan bello. ¿Y saben lo último que dice? Despide a tu siervo en paz. Porque esto, hermanos, trae el Salvador a nuestras vidas. Porque cuando tenemos a Cristo, hermanos, cuando hemos conocido a ese Cristo del cual nos marca la Escritura, trae paz, hermanos, trae consolación, trae esperanza. Isaías 53, hermanos, es un pasaje generalmente mencionado en Semana Santa, pero que no podemos dejar de traerlo a nuestras memorias y conjuntar, hermanos, todos los acontecimientos de Cristo, porque cuando Él viene, de la misma manera, hermanos, se recuerda a Isaías 53, diciendo que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. El sufrimiento de Cristo, hermanos, comienza desde que dejó su trono, pero también, hermanos, como nos menciona aquí Lucas 2, no fueron las mejores condiciones en las cuales Él viene a nacer. Hoy nos damos por bien servidos nacer en el hospital. Imagínense haber nacido entre animales, entre pañales, y todo esto, hermanos, lo hace para que cada uno de nosotros podamos recordar que nuestros sufrimientos, pequeños o grandes, enfermedades crónicas, hermanos, enfermedades pasajeras, Él las llevó sobre sus hombros y, hermanos, les puso un límite. Imagínense, hermanos, no sé si alguna vez hemos pasado por algún dolor de vesícula o de apéndice, dolor de muelas, hermanos, a lo mejor. Ese sufrimiento que se dice que es fuerte, o hermanas, las que hemos tenido dolores de parto, pero esos dolores eternos, que fueran, hermanos, para siempre, que, hermanos, sí, no hay mujer que pueda aguantarlos. Estamos aquí porque el Señor nos fortaleció en esos momentos. Pero, hermanos, son dolores que el hombre, a causa del pecado, tenía que tener para toda la vida y por toda la eternidad. Pero cuando Cristo viene a ponerle límite, hermanos, a esos dolores y a esos sufrimientos. Para aquellos que cuando anduvimos en la oscuridad, al conocer a Cristo el Salvador, podamos tener luz, podamos tener esperanza, hermanos, y sobre todo paz en medio de nuestras tribulaciones. Son 5, hermanos, falta un canto. Dice que cuando los pastores, a estos que se les aparecen los ángeles, después de ir al pesebre y ver los acontecimientos, regresaron a casa alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. El salmista también, hermanos, constantemente nos llama a tener un cántico nuevo. Cántico, hermanos, en nuestra vida por haber conocido al Salvador. Y en nuestra vida, hermanos, pues también somos llamados a ello, a tener una alabanza, a gozarnos. Hermanos, dice Santiago, ¿está alguno entre vosotros triste? Cante alabanzas. Hermanos, así es que bueno, cuando estamos alegres,
Nos gusta escuchar alabanzas, cánticos. Hermanos, cuando estemos tristes, el Señor nos sigue dando el antídoto. Y el antídoto, hermanos, es confiar en su promesa, gozarnos, hermanos, en esa paz. Y es una paz, hermanos, cuando conocemos a Jesús, a veces nos es difícil explicar esa paz, porque es algo que se tiene que experimentar. Yo puedo decirle a mi esposo lo que pasé en esa plancha de hospital, cuando venían los bebés, y a mí me contaron, hermanos, antes de ser mamá, pero hasta que no se vive, es cuando uno puede entender realmente lo que uno puede pasar. Hermanos, por eso siempre es la invitación, y aprovechamos estos tiempos para que si no hemos reconocido a Cristo como Salvador, hermanos, si a veces lo hacemos como Job, de oídas solamente oímos, pero nuestros ojos no lo han visto, la invitación, hermanos, es que con todo el corazón podamos reconocer a este Salvador. Porque entonces, hermanos, yo puedo explicarles lo que significa esa paz. Pero paz, hermanos, la paz de Cristo no es ausencia de problemas. Porque a veces, hermanos, nos sumergimos en la tristeza y hay depresión en nuestra vida, porque ¿cómo un hijo de Dios puede pasar por problemas? Hermanos, los hijos de Dios somos llamados al sufrimiento. Dice la Escritura que aún la creación misma está, hermanos, con dolores de parto, y aún nosotros mismos estamos en sufrimiento. Pero ¿saben? En esos sufrimientos, en esas enfermedades, cuando estamos en el hospital, cuando parten nuestros seres queridos, no estamos solos. La promesa del Salvador, de este Mesías encarnado, decía, hermanos, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Jesús mismo, hermanos, nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es que, hermanos, bueno, gracias a Dios por los que hemos podido experimentar la paz del Señor. Recordemos eso, hermanos, la paz de Dios no es ausencia de problemas. La paz de Dios, hermanos, no es que, todo nos va a salir bien, hermanos, todo fructífero, todo próspero y todo el tiempo. Hermanos, a veces tenemos que pasar por escasez, pero en medio de la escasez hay contentamiento cuando el Señor está en nuestra vida. Cuando hemos reconocido que Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, nos gozamos, hermanos, y nos alegramos. A veces, hermanos, leemos ligeramente estos pasajes, pero seguramente alguna vez hemos escuchado lo que tuvo que pasar María, hermanos. Era una niña, era una jovencita que estaba comprometida y salió embarazada. ¿Qué merecía esa mujer? Porque entonces era considerada como adúltera. Recordemos que José, su prometido, había pensado dejarla en secreto. Dice, no, bueno, como que algo no cuadraba, ¿no? Estamos comprometidos, pero todavía no vivimos juntos, pero tú ya vas a tener un bebé. Y hermanos, claro que hubo sufrimiento. Y claro que hubo muchas cosas, hermanos, muchas preguntas que había en la vida de esta mujer. Pero cuando viene a ver a Elizabeth, a esta mujer, hermanos, muy madura espiritualmente también, le dice, la madre de mi Salvador, se confirma también o se reafirma la palabra del ángel, la palabra del Señor, la promesa que se le había dado. En medio de sus dudas, hermanos, hubo paz. En medio de sus temores, en medio de sus preocupaciones, también, hermanos, vino la consolación del Señor. Así es que, hermanos, volvamos siempre a nuestro Dios. Volvamos siempre a este Jesús encarnado, para que podamos, hermanos, disfrutar la paz. Para que podamos, hermanos, recordar, y a veces decimos, los hijos de Dios tenemos que sufrir. Hace tiempo escuchaba una predicación de un pastor en internet, hermanos, y decían, no, es que los hijos de Dios no pueden enfermarse. No, pues no leyó la Escritura, porque Job, hermanos, estuvo enfermo. A Job, hermanos, le fue quitado todo. Sus hijos, hermanos, yo preguntaba hace poco, ¿cuál es el peor sufrimiento que puede tener un ser humano? Y algunos hermanos que han pasado por esa experiencia decían, la muerte de un hijo. Pues Job no sufrió la muerte de un hijo, hermanos. Los 10 de sus hijos, y no fueron paulatinamente, hermanos, fue así pues, de sopetón, diríamos, ¿no? Al instante. Sin embargo, hermanos, en medio de esos sufrimientos, un siervo del Señor, recto, temeroso de Él,
pudo, hermanos, a su tiempo voltear a ver a su Creador. Por eso el Salmo 121 dice, ¿no? Alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene mi paz? ¿De dónde viene mi consolación? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así es que, hermanos, en estos cánticos encontramos el recordar de dónde viene nuestro socorro, de dónde viene nuestra paz y sobre todo, hermanos, nuestra consolación de ese gran Salvador. Jesús, hermanos, no es solamente el Salvador del mundo, Jesús es mi Salvador. Y hermanos, en forma personal, en esta noche y en cada noche, hermanos, en cada sufrimiento, en cada dolor, recordemos que Él es nuestro Salvador y que aún nuestro peor sufrimiento tiene límite, que Él le ha puesto límite por amor, por misericordia, por gracia, y que ahora, hermanos, nosotros también podemos elevar nuestro canto al Señor. Hermanos, esta temporada se caracteriza por ello, por los villancicos, por los cánticos que son muy especiales. Y hermanos, pues gracias a Dios porque nosotros no solamente cantamos en Navidad o en tiempo, época decembrina, ¿no? No solamente en el tiempo de Adviento, sino que cada día de nuestra vida podemos cantar a nuestro Dios y recordar que Él es nuestro Salvador, que Él es el que da nuestra paz, Él es el que da nuestra consolación. El Señor les bendiga, hermanos, y que nuestro cántico siempre llegue, hermanos, hasta el cielo. Que nuestra música, hermanos, sea celestial y podamos contagiar a otros también y hablar así como lo hizo Juan el Bautista. Y así, hermanos, el trabajo que el Señor nos ha dado, una tarea muy especial en nuestras manos. Compartamos, hermanos, que hay esperanza en esta sociedad, hermanos, en estas generaciones que andan en tinieblas, pero que el Señor, hermanos, es nuestra luz y Él es nuestra paz. Que el Señor les bendiga, hermanos, en este tiempo de Adviento. Y, hermanos, este tiempo de Adviento también es para recordar que hay una promesa. El Señor viene por segunda vez. A estar preparados, hermanos, a estar listos y a seguir gozando de la vida eterna que Él nos ha dado. Que el Señor les bendiga, hermanos.